Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecerle a la organización, a la Fundación ECO y a Sanofi la oportunidad que nos da esta tarde de comentar cuál es el impacto del cribado, del screening en España. Yo creo que no está de más decir la importancia que tiene el cribado en la lucha contra el cáncer, ya que gracias al cribado pues estamos diagnosticando más precozmente a los pacientes, impactando por tanto en la supervivencia de los mismos. En alguna patología prevenimos que aparezca el cáncer, como puede ser en el cervix o en el cáncer de colon. O sea que ni siquiera va a aparecer, y eso sí que impacta realmente el hecho de que no aparezca o que diagnostiquemos lo más precozmente posible el cáncer en la no aparición o curación de los pacientes. Es verdad que dentro del cribado hay algunos más clásicos, como el cervix o el cáncer de mama, que tienen más antigüedad. Hay otro más reciente, como puede ser el cáncer de colon, que a pesar de que la Unión Europea se comentó hace años que tenía que implantarse en todo el territorio de la Unión, ha costado un poquito más, ha sido más heterogénea la implantación en nuestro país. Y bueno, y ahí aquí estamos para comentar, primero, qué ha supuesto el COVID en el cribado, cómo estamos en España, y un ejemplo de cómo el cribado en oncología se ha desarrollado en Euskadi. Yo no me paro más en aras del tiempo. En primer lugar, le doy la palabra al doctor Guillermo López Vivanco, del Hospital Universitario de Cruces de Vizcaya, el cual nos va a comentar la COVID-19 y su repercusión en el diagnóstico de los pacientes con cáncer. Guillermo, cuando quiera. Muchas gracias, Enrique. Me sumo a tus palabras de agradecimiento en relación pues, a la ECO y al sponsor de este programa, como es el laboratorio Sanofi. Bueno, esta es la incidencia del COVID. Como muy bien sabemos, hay un confinamiento el 14 de marzo del 2020. Vemos aquí una pequeña ola a la que le siguen una serie de olas. Esta es la incidencia. Y bueno, con una serie de medidas, desde el confinamiento a otras medidas menos restrictivas, otras otra vez más restrictivas sin llegar al confinamiento, y así hasta, bueno, pues hasta hace muy pocas semanas. Esta es la tasa de mortalidad. Llamar la atención la diferencia entre este pico en mortalidad y con respecto a la incidencia, pero lo que ocurrió en aquel momento eran dos circunstancias muy importantes. Por un lado, no había test diagnósticos suficientes, es decir, no todos los pacientes que tuvieron COVID fueron diagnosticados, y por otro lado se tardó en utilizar las mascarillas como medida preventiva. Es más, en algún momento y en algún sitio incluso estuvieron denostadas, lo cual evidentemente fue un error. Metiéndonos ya en harina, esto no solamente afectó a la salud de las personas, a los servicios sanitarios, sino que también afectó a aspectos económicos, aspectos de relación interpersonal, aspectos familiares, etc. En cuanto a los servicios sanitarios, pues bueno, hubo una disminución y una cancelación de atención sanitaria. Esto hizo que hubiera una reducción de diagnósticos y de tratamientos y que solamente se atendieran casos urgentes. Hubo un masivo intento de comunicación con los pacientes a través de la telemedicina. Algunos pacientes dejaron de acudir a los servicios de salud y a los centros de salud por miedo al contagio con el COVID. Había una escasa accesibilidad a las pruebas diagnósticas, precisamente porque había habido una disminución y una cancelación de servicios sanitarios considerados no esenciales, y, por supuesto, los programas de prevención primaria y de prevención secundaria, screening, pues fueron parados, lógicamente. El impacto del COVID no solamente afectó a la oncología, sino que afectó a otras muchas áreas de la medicina, prácticamente a todas, si no a todas, y hemos visto pues, que cayó en salud mental, cayó un 80% las consultas. En cáncer de pulmón se diagnosticaron un 20% menos de cánceres de pulmón. Los pacientes cardiológicos cayó la atención en los no graves en un 80% y en los infartos alrededor de un 40%. El riesgo de mortalidad por enfermedad cardiológica se multiplicó por 1,88.
los trasplantes de médula ósea sufrieron retrasos, los pacientes hematológicos que se infectaban tenían una probabilidad de mortalidad del 36%, los trasplantes habían bajado las donaciones y asimismo había bajado las operaciones, y en nefrología, por poner un ejemplo, la tasa de mortalidad cuando estos pacientes se infectaban por COVID era de un 30%, prácticamente 1 de cada 3 pacientes. Este es un estudio, bueno, deciros que no hay estudios que afecten a todo el Estado, no hay estudios que afecten a todo España, pero sí que hay estudios parciales y bueno, yo he elegido los que he considerado más demostrativos y más atractivos para esta presentación. Este es el impacto del COVID en un servicio de urgencias. Ellos dividen en 3 periodos de tiempo. Un área prepandémica que va desde el 1 de enero hasta el 8 de abril. Luego un área pandémica y luego un área postpandémica. En total, bueno, en el área prepandémica se ven 384 pacientes en ese servicio de urgencias, en el área pandémica 193 y en el área postpandémica hay un repunte y sube a 450 pacientes. Esto es lo que pasó el año 2019, esta es la curva por semanas desde el 1 de enero hasta el 8 de julio y vio que se ve que hay una estabilización y sin embargo en el 2020 vemos que hay una caída brusca coincidiendo con la 8ª semana hasta la semana 17-18, que es el área o la época en que la pandemia fue más aguda y fue el inicio de la misma, con un repunte posterior en los diagnósticos. Aquí en esta escala es una regresión lineal lo que se ha hecho y se ha visto que en la época prepandémica se estabiliza, es muy concordante con la curva. En el momento pandémico, en las semanas concebidas como pandémicas, cae bruscamente los diagnósticos de cáncer para repuntar nuevamente en el área postpandémica, que le llaman postpandémica, pero no es postpandemia. En la época prepandémica, entre el 1 de enero y el 19 de febrero, y en la época pandémica solamente 11, entre el 26 de febrero y 22 de abril, y en la postpandémica, a partir del 22 de abril hasta el 8 de julio, se diagnosticaron 100 y pico tumores, lo cual fue significativa esta reducción en la época pandémica. Bien, esto es el impacto del COVID en atención primaria. Es una publicación que hace un grupo de Central de Cataluña, donde ven en este año, o mejor dicho, estos 11 meses, 417.000 pacientes, el 85% corresponde a adultos, el resto a edad pediátrica, y van analizando mes a mes el año 2019 con respecto al 2020. Y se va viendo que, por ejemplo, en febrero ambos años comparte el mismo número de pacientes diagnosticados de cáncer. Sin embargo, en marzo bajan a la mitad, a un 50%, en abril a un 20%, en mayo un 3% y a partir de aquí un 5% en junio, julio, etcétera, se empieza a recuperar hasta que aparece una nueva ola en octubre, noviembre, en que vuelven a caer otra vez los diagnósticos de cáncer. Ellos llegan al diagnóstico a través de la historia clínica en base a la codificación ICD-10 y el total del año es que en 2020 con respecto a 2019 se ve el 50% de los tumores. Esta variación en cáncer de mama es un 17,9% menos, que no es significativa, pero en cáncer de intestino, en sarcomas y en tumores benignos sí que es una reducción importante que es por lo tanto, significativa desde el punto de vista estadístico. Esto es un retrato, o trata de ser una imagen del Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde del 8 de marzo al 13 de abril del año 2019 y el mismo periodo del año 2020, los pacientes ambulatorios descienden un 23%, no hay ninguna entrevista bien por web o bien por teléfono.
en tanto que en el año del COVID, en el año 2020, hay 542. Los pacientes nuevos remitidos en el año 99 son 298 frente a 187 en el año 2000, lo cual es una caída del 37%. La caída del reclutamiento en ensayos clínicos también es importante, es de un 43%, porque en el 2019 reclutaron 61 en este periodo y en el 2020, en el mismo periodo, solamente 23 pacientes, y los tratamientos administrados cayeron un 37%, que es muy concordante con la caída de pacientes nuevos remitidos al servicio. Llamar la atención que el uso de factores de crecimiento de colonias de granulocitos se disparó un 146% comparando el periodo del 2020 con respecto al del 2019, posiblemente buscando que estos pacientes tuvieran menos riesgo en cuanto a la gravedad de la enfermedad COVID si la contraían. Esto es el impacto del retraso en la cirugía en el cáncer. Es un análisis y un metaanálisis de una revisión crítica de artículos. Se han seleccionado 34 y, como se puede ver en este forest plot, se ve que en todos tiene una cierta tendencia a que este retraso es significativo en cuanto al aumento de mortalidad por la enfermedad. Ellos dividen en periodos de 4 semanas, ese es el periodo, y cada periodo de 4 semanas tiene una hazard ratio que la tenéis aquí, y en todos ellos es significativo pues en vejiga, mama, colon, cabeza y cuello y cáncer de pulmón no microcítico. El tratamiento sistémico también impacta en la mortalidad, considerando como tal la adyuvancia y la neoadyuvancia, y veis pues que de igual modo en casi todos aparece de forma más o menos significativa que tiene un impacto en la mortalidad, excepto para un artículo de neoadyuvancia de cáncer de pulmón. Veis que de igual manera que antes, tanto la vejiga, tanto adyuvante como neoadyuvante, la mama neoadyuvante, la mama adyuvante, el colon y el recto adyuvante y el cáncer de pulmón adyuvante, donde probablemente tenga menos significación, la hazard ratio sea menor por una razón de que el impacto de la adyuvancia en la supervivencia es ya limitado, aunque significativo. El tratamiento radical con radioterapia y el tratamiento adyuvante con radioterapia también tiene impacto en la mortalidad. Como podéis ver, en algunos tumores como en el cervix adyuvante tiene una gran significación, en cabeza y cuello como tratamiento radical también, menos en cabeza y cuello cuando el tratamiento es complementario a la cirugía, y en carcinoma nasofaríngeo o CABUN también tiene una significación. Sin embargo, en la mama el tratamiento adyuvante a la cirugía no tiene tanta significación porque está en relación más con la recidiva local, y aquí pasa un poco similar a lo que pasa en el recto neoadyuvante. En el recto neoadyuvante, una vez que adquiere la respuesta completa, estos pacientes, el retraso de la cirugía no tiene impacto en la supervivencia, como es lógico. A raíz de estos datos o de la situación COVID en España, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se reúne y establece una serie de acuerdos el 24 de febrero del 2021 que os voy a enumerar. Una es evaluar el impacto de la pandemia sobre la salud de la población en el Estado, impulsar políticas sanitarias de promoción de la salud eficaces, reorientar los procesos asistenciales para reducir el tiempo entre la sospecha de existencia de un tumor y el primer tratamiento o el diagnóstico, establecer una serie de criterios comunes sobre los aspectos asistenciales que se deberían de modificar a tenor de la pandemia y estratificar el riesgo negativo para la salud de un paciente en función del diagnóstico y de su situación clínica, basándose luego en unos criterios acordados previamente de atención. Ya para final, como conclusiones, durante la pandemia el número de cánceres diagnosticados ha descendido, también ha disminuido el número de recidivas y progresiones,
Ha descendido la investigación, los ensayos clínicos, ha habido menor reclutamiento y se han abierto menos ensayos clínicos. Los proyectos de investigación también han tenido un menor reclutamiento y ha habido pérdidas de seguimientos de pacientes. La atención telemática no siempre puede sustituir a la atención presencial en oncología y se han mantenido globalmente los tratamientos oncológicos. Esto es todo. Muchas gracias. Bien. Gracias, Guillermo. Pues pasamos a continuación con la doctora María Luz Amador, directora médica de la Asociación Española contra el Cáncer con sede en Madrid, que nos va a comentar los programas de cribado, cuál es la situación actual en España. María Luz, cuando quiera. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a esta reunión a la Fundación ECO. Es un placer para mí estar aquí en representación de la Asociación Española contra el Cáncer para hablar de un tema en el que además la AECC ha trabajado y sigue trabajando con especial ahínco, que son los cribados. El tema del que yo tengo que hablar es la situación actual de los cribados en España, que no es un tema sencillo y ahora veremos por qué. Vamos a ver primero qué es lo que nos recomiendan las autoridades sanitarias. Europa desde el 2003, por consenso, recomienda que hay que hacer cribados de cáncer de mama mediante mamografía cada 2 años a mujeres entre 50 y 69 años, cribado de cáncer de cuello de útero mediante citología. Dependiendo de la franja de edad varía también la regularidad con que se hace, y cribado de cáncer colorectal mediante la detección de sangre oculta en heces para ambos sexos a partir de los 50 y hasta los 69 años. El Código Europeo también, que se centra en lo que podemos hacer los ciudadanos para contribuir a la mejora de la salud, nos recomienda participar en estos 3 cribados, y nuestra Estrategia Nacional contra el Cáncer, que se ha actualizado, como sabéis bien, este año en febrero, establece como prioridades en cuanto al cribado, por una parte, seguir realizando las mamografías en el cáncer de mama, en el colon, continuar con la implementación de los cribados, que yo creo que ya se ha mencionado, no es una... la implementación no está siendo homogénea, ahora vamos a ver más detalles, y llegar a la cobertura del 100%, muy importante. Y en el cáncer de cervix también lo veremos ahora, pero estamos sobre todo transicionando de un cribado oportunista a un cribado poblacional, y hay una serie de tiempos establecidos. Bueno, las pruebas ya las he mencionado, los grupos de edad también. Yo creo que sabemos todos, pero por si acaso lo voy a recordar, ¿no? Lo que es cobertura y lo que es participación del programa de cribado. La cobertura es el tanto por ciento de la población diana a la que se invita a participar, y lo ideal sería que fuera el 100%, y la participación es el tanto por ciento de esa población que realmente, una vez recibida la invitación, participa. Y se establecen unos umbrales mínimos dependiendo del tipo de tumor. Esto lo pongo porque también es importante para lo que voy a contar luego. Entonces, en el caso del cáncer de mama, la participación, ya hemos dicho que era una mamografía entre los 50 y los 69 años, y la participación aceptable es mayor o igual al 70%, la deseable mayor o igual al 75%. En cáncer de colon, la aceptable menor o igual al 45%, deseable menor o igual al 65%. Y en el cáncer de cervix, participación mayor o igual al 70%. Entonces, vamos a ver dónde estamos. Y la realidad es que saber dónde estamos en tema de cribados, y volviendo a mi tema, que es revisar la situación actual del cribado en España, no es un tema fácil, no por el tema en sí, sino porque, como todos sabemos bien, no hay datos actualizados de manera automática, periódica, que nos permitan saber un poco cuál es la foto a nivel de todo el país. La última actualización que tenemos por parte de la red de cribados es del 2017, han pasado 4 años y una pandemia. Y aquí sí que me gustaría hacer una primera reflexión sobre este tema de los datos en general. La falta de datos y la falta de su actualización, que es un reto que va más allá de los cribados, y además que tiene implicaciones, porque si no podemos medir lo que ocurre, difícilmente podemos poner soluciones a los problemas, ¿no? Entonces vamos a ver ahora un poco cómo estamos en los distintos cribados. Empezamos con el cribado del cáncer de mama.
La tasa de participación en ese informe del 2017 es superior al 75%. Hay diferencias entre comunidades autónomas, que yo creo que eso también es un poco inherente a cómo estamos organizados en sanidad. La cobertura está cercana al 90%, que es buena. La población objetiva ya la hemos contado, y a pesar de que este cribado en los últimos años ha habido algo de controversia, ¿no? Sobre los sobrediagnósticos y tal, los últimos estudios desde luego vuelven a remarcar la importancia del cribado de mama para diagnosticar precozmente la enfermedad y así diagnosticar, bueno, pues diagnosticar tumores en estadios que nos permiten tratamientos menos agresivos y a la larga un mejor pronóstico y una mejor supervivencia. Entonces, en cáncer de mama, pues bueno, yo creo que la situación es ideal. Es verdad que el cáncer de mama lleva, ideal, bueno, no sé si ideal es la palabra, pero es verdad que el cáncer de mama lleva en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud desde 1990, es decir, son 30 años que también yo creo que el tiempo de implantación de un cribado también se nota en los resultados, ¿no? ¿Qué ocurre en el cáncer de colon? El cáncer de colon se incluyó en la cartera común de servicios del Sistema Nacional en 2014. Se dio a las comunidades y ciudades autónomas 5 años para iniciar la implantación hasta el 2019 y 5 años más para alcanzar una cobertura próxima al 100%, 2024. Ya hemos hablado de qué es el test de sangre oculta en heces, la población a la que va dirigida y dónde estamos realmente con el cribado del cáncer colorectal. Pues sabemos que la cobertura está en torno al 50%, la cobertura media. Es verdad que hay 10 comunidades autónomas que están en el 100%. Aquí hay diferencias importantes entre las comunidades. La participación media también deja bastante que desear, salvo en 2 comunidades, según este informe, quiero remarcar en todo momento, que son País Vasco y Navarra, en los que están por encima del nivel de participación recomendado. Entonces, yo creo que es importante tener, a mí me gustaría que os quedáis un poco con la idea de que hay diferencias importantes entre comunidades autónomas y de hecho hay hasta puntos negros, ¿no? En nuestra geografía, es decir, hay comunidades que realmente en términos de cobertura y participación están todavía lejos de esos mínimos de calidad, ¿no? que se supone son los que debemos alcanzar. En cuanto a los programas de cribado en nuestra organización, en la ECC, lleva en la agenda política desde el 2018, perdón, el 2008. En 2017 se han ido cambiando las peticiones. En el 2017 se pedía una cobertura del 100%, una participación del 65%. En el 2018 se identificaron esos puntos negros de los que hablaba y en el 2019 se consiguió el compromiso de 15 comunidades autónomas, recordar que 10 ya estaban en el 100%, de una cobertura del 100%. Hubo 2 comunidades autónomas que no quisieron unirse a ese acuerdo. Volvemos otra vez al tema de la equidad. Hola, ¿puedes hablar? No, estoy moderando una mesa. Vale, llámame cuando quieras, ¿vale? Perdón. Seguimos con el cáncer de cérvix. El cáncer de cérvix ha sido el último en incorporarse a la cartera de servicios. Fue en el 2019. Hasta ahora se había estado haciendo citología de manera oportunista desde hace mucho tiempo, pero la idea es que el programa pase a ser poblacional, es decir, que no sea porque vas al ginecólogo y coincide que se hace la citología, sino porque por franja de edad se te avise y se haga esa citología. En el 2017 en la red de cribados no había datos de seguimiento de cáncer de cérvix porque la mayoría de las comunidades era oportunista. Ya he dicho que fue en el 2019 cuando se incorporó a la cartera de servicios, y es verdad que había algunas comunidades como La Rioja y Castilla y León en el que ya estaba implantado. Y luego, por último, haciendo un repaso muy rápido de los distintos cribados, no quiero dejar de mencionar
los que quedan todavía por establecer los criterios para evaluar la idoneidad de aprobar esos nuevos cribados. Es decir, son cribados como la próstata o el pulmón, en el que hay evidencia cada vez creciente, pero que es necesario establecer una serie de criterios muy claros para ver cómo hay que implantarlo. Pongo estos dos tumores porque creo que son los que están un poco en discusión y por el peso específico que tienen. La próstata es el tumor más frecuente en varones y el cáncer de pulmón es la primera causa de mortalidad por cáncer, ¿no? Entonces, no están instaurados y, como digo, están todavía trabajándose en los criterios, pero me parecía importante mencionarlos. En resumen, la situación de los cribados en España es muy distinta dependiendo del tipo de cribado, pero también dependiendo de la comunidad autónoma que miremos. Y además hay una cosa importante que lo ha mencionado antes el doctor López Vivanco, que es la pandemia, ¿no? O sea, aparte de este informe de 2017, en 2020, a principios de 2020, llega el COVID y con el COVID pues una parada en los cribados por motivos obvios, y también esto también lo ha mencionado el doctor López Vivanco, el Consejo Interterritorial del 24 de febrero de este año, sí que reconoce la importancia reconocen el impacto, la importancia o sea, la falta de datos y la necesidad de medir y generar estrategias que permitan mantener estos cribados en caso de situaciones límites, como ha sido el COVID. Aparte de todo esto, que son las partes más técnicas, humanas, de colaboración ciudadana, también sabemos que hay desigualdad en el acceso a los programas de cribado de cáncer en España, debido a situaciones concretas. Este es un trabajo que se ha publicado este año, a principios de este año, elaborado por expertos en este tema y que arroja una serie de resultados pues, interesantes, la verdad. Se trata de un estudio transversal que se hicieron 2 puntos de corte, 2013 y 2020, y se envió una encuesta a los responsables de los programas de cribado de mama, colorectal y cervix en todas las comunidades autónomas, y se preguntaban pues, desde temas organizativos hasta temas de desigualdad en el acceso y las intervenciones que se habían hecho para reducir esas desigualdades que se reconocen, o sea, no es algo específico de España, está reconocido también en la Unión Europea, pero bueno, es importante entender que aunque existan, que lo ideal es evitar precisamente o al menos minimizar al máximo esas diferencias que pueda haber. Lo que concluye el estudio es lo que ya sabemos, pero bueno, es importante que haya un estudio que lo concluya, ¿no? Que se identifican grupos sociales que no se incluyen en la población diana, y como por ejemplo los reclusos, pero también se identifican grupos que aun estando incluidos participan menos, pues por circunstancias varias. Y también se vieron un poco las intervenciones que se habían hecho, que tienen que estar adaptadas al colectivo al que se quiere llegar, y bueno, pues básicamente eso es lo que concluye, es decir, que hay desigualdades y que las intervenciones para reducirlas tampoco son iguales en todas las comunidades. Y con esto yo quería concluir, pues en primer lugar, la reflexión sobre los datos sanitarios, la importancia de la medición de resultados, es necesario y yo creo que empieza a ser ya una urgencia. Los momentos en los que estamos en la implementación depende del tipo de cribado y depende de la comunidad autónoma. Yo diría, a lo mejor optimistamente, que en la mama vamos bien, tiene 30 años el cribado, en el colon nos queda todavía camino por hacer, y en el cervix estamos ahora mismo transicionando, ¿no? de un tipo de programas a otro. Y luego, por último, también reflexionar o señalar que incluso en la mejor de las circunstancias, si la cobertura es al 100%, la participación es ideal y los cribados se realizan, hay que estar pendientes de que no haya diferencias en el acceso, porque se requieren medidas específicas y no van más allá de la infraestructura del sistema sanitario y de la propia ciudadanía. Y con esto yo creo que acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilú. Bueno, pasamos entonces a la última ponencia,
con el doctor Antonio Arraiza, de Osaquidesa, de Álava, que nos va a comentar los programas de cribado en oncología en Euskadi. Antonio, cuando quiera. Bueno, mientras nos van poniendo, comentarles, dar las gracias primero, Enrique, también a la Fundación ECO y a Sanofi por pensar en nosotros en esta tarde. Mi intervención va en función de explicar los programas de cribado poblacional. Ahora parece que sí. Bien, nosotros en Euskadi tenemos 7 programas poblacionales, 4 de ellos son fuera del ámbito de la oncología. El primero fue el programa de metabolopatías para la prueba del talón en recién nacidos en el año 82. Posteriormente, la asistencia dental infantil, que tan buenos resultados ha dado en la dentadura de todos los vascos, para los niños de 7 a 15 años en el año 90. También la hipoacusia infantil a los recién nacidos en el 2003 y en el 2009 con el nuevo protocolo fundamentado en las pruebas de laboratorio y ecografía del síndrome de Down y otras como poshemopatías en las mujeres embarazadas. De lo que es los programas oncológicos o de patología oncológica, son 3, son los que han comentado antes la doctora Amador. Nosotros, y por antigüedad, el más antiguo es el cáncer de mama, que ya hizo cobertura al 100% en nuestra comunidad en 1995, enfocado a mujeres de 50 a 69 años, pero también de 40 a 49 años, fundamentalmente en aquellas mujeres con patología o con tradición familiar en este tipo de cánceres. Y cada 2 años, bienal. El cáncer rectal comenzó en el año 2009 la implantación y hubo una cobertura total en el año 2013 ya. Como han comentado también, en personas de 50 a 69 años y bienal. La participación, el índice de participación en estos últimos años del cáncer de mama ha sido un 77%, muy alta, estimamos, comparado con otros tipo de programas, y el cáncer colorectal un 71%, en torno al 71%, que será seguramente de los mayores a nivel mundial en cuanto a índices de participación. En cuanto al cáncer de cervix, es más joven. Comenzamos en el año 2018 con el cribado poblacional. La cobertura total estará a finales de 2023, o sea que estamos en ellos año a año implantando. Y va enfocado a mujeres de 25 a 65 años, hasta 25 a 35 cada 3 años por medio de citología y de 35 a 65 por el VPH y cada 5 años. Bien, en mama el proceso es por carta, como el resto de cribados de neos. Aunque ahora hemos empezado por el COVID a cambiar también el envío usando SMS en algunos determinados casos seleccionados. La citación, después viene la detección, pues lógicamente mamografía y luego el periodo de reevaluación en aquellos casos que fuera necesario, y finalmente están el informe con lesiones no sospechosas y ya la parte de fase de diagnóstico definitivo y tratamiento en aquellas mujeres de lesiones con lesiones. Siguiente, por favor. El programa de detección de cáncer de mama, los resultados que tenemos, he querido hacerlos los 3 últimos años. El último año es el 2020. Me ha parecido muy oportuno porque con estos datos ya podemos dar el gran impacto que está teniendo en estos programas de cribado de tipo oncológico en nuestra comunidad el COVID-19. Como pueden ver, la población invitada ha sido tradicionalmente 149 o 142.000 mujeres. En el 2020 ya baja a 82.000. La población participante nos baja a 60.000 y el índice de participación también nos baja, de 77, 76 en el año 19 a 74. El número de cánceres detectados obviamente también baja, y de 500 o más de 500 que tradicionalmente a un año normal se podían detectar, hemos bajado a 367. Alguna otra peculiaridad, que es que la tasa de cánceres detectados ha sido mayor a la que habitualmente teníamos, hasta subir a un 6 por 1000. Quizá tenga que ver esto con la selección que hemos hecho en la invitación.
durante el periodo COVID, y el número de cánceres invasivos menores o iguales a 10 milímetros, también el ratio comparado con el ratio cánceres invasivos menores con cánceres invasivos totales, también nos ha bajado de 38-37 que teníamos en otros años a 30%. Otra, por favor. En cuanto a la detección de cáncer colorectal, bueno, pues como he explicado antes, está entre 50 y 69 años todas las personas, con la detección de sangre oculta en heces. Después va una colonoscopia con sedación, lo que no nos ha provocado también en esta época algunos problemas por los profesionales de anestesia que lógicamente estaban o eran requeridos en otros ámbitos. Y luego un sistema de información bastante, no al 100%, pero bastante integrado con nuestro sistema de información de historias clínicas puesto. Los objetivos, lógicamente, son la detección precoz y el tratamiento precoz. Otra, por favor. El proceso es también por carta, es una invitación por carta donde se envía el kit. En nuestros programas de cribado, tanto en el oncológico como en el resto, tratamos de implicar mucho a la atención primaria. Aquí también, una vez invitados, ya hecha la prueba en casa por parte del participante, la muestra se deposita en cualquier centro de salud, en un ámbito dedicado exclusivamente a ello, y ya posteriormente se hace la gestión de muestras en un laboratorio unificado, y de ahí ya se entrega el resultado por vía carta también. El resultado, aparte de la información que va al participante, va también al médico de familia, como se puede ver en el siguiente rectángulo. Va también al médico de familia, y si la prueba ha sido positiva, es con el médico de familia con luego se trata para dar los siguientes pasos ya en la confirmación diagnóstica, realización de colonoscopias y demás citas que puedan tener. Siguiente, por favor. En cuanto a los resultados del cáncer colorectal, y antes han comentado la participación que estaba en torno al 72-71% se ha mantenido, con 70-88 son, como digo, unas participaciones de las más grandes a nivel mundial en programas de colorectal. También se puede ver y claramente cómo no hemos sido capaces de invitar ni siquiera la mitad de la población en el año 2020. La población participante ha sido 86.000 personas. Esto, como les digo, está en el 70,88% de la participación. Ha habido 4.000 o más de 4.000 casos positivos, que son similares en tanto por ciento al resto de los años, y el número de adenomas ha sido 1.319 avanzados y el número de carcinomas invasivos de 114. Si los comparamos con el resto de años, se podrá advertir tanto en este cribado como en el de mama y en el de cervix, aunque en el de cervix no tanto porque está en periodo de implantación, que pues la avería que hemos hecho en esto, porque pues se han llegado a diagnosticar bastantes menos tumores, menos de la mitad de tumores que habitualmente se hace, con lo que ello implica de una localización o de un diagnóstico posterior o en una fase posterior o más avanzada de estos tumores. La tasa de detección también ha sido habitual, la normal. En cuanto a cervix, es el más nuevo. Comenzamos en el 2018, como he dicho, y en el 2018 coexistían un cribado oportunista que venía ya desde hace muchísimos años, de antes del año 2000. En el 2015 hicimos un cribado oportunista organizado, donde ya con las guías europeas y con un solo laboratorio de referencia en toda la comunidad empezamos a trabajar, y en el 2018 comenzamos con un pilotaje de una organización sanitaria integrada ya como un cribado poblacional. Estamos ya en más de un 50% de cobertura, y finalizaremos la implantación total en el año 2023. También reseñar que es el primer programa poblacional en el cual está integrado completamente con los sistemas de información propios de Osakidetza, lo que nos da unas ventajas en la gestión de datos y en todo lo que es el proceso de envío de invitaciones muy, muy importante. Siguiente, por favor. En cuanto a los datos del poblacional de cervix, son lógicamente más limitados. Sí poder decir que en el 2020 hemos invitado a 74.000 personas, aun con todos los problemas de COVID, que la población participante ha sido 34.000, que ha bajado
La tasa de participación poblacional nos ha bajado del 45% del 58% en el primer día en las invitaciones. Esto se debe fundamentalmente, creemos que se debe al cambio de cita, donde las cartas han pasado de recibir la carta a la persona o la mujer participante ya con su fecha de cita de hora y día a la matrona de primaria, a no recibirla, sino que ahora tener que llamar por teléfono para pedir cita. Esto, por un lado, nos ha optimizado muchísimo las agendas de las matronas, con lo cual la eficiencia es mucho mayor, pero también le hemos perdido por el camino, como podemos observar alguna mujer. Con las oportunistas, que han sido casi 40.000 personas las que se han realizado el cribado, pues tenemos un 72.000 mujeres en cribado el año pasado y una tasa de participación total de un 64%, que está por debajo de nuestro objetivo, que está en un 70%. El número de casos positivos está en torno a 5 o 6%, que está en línea con lo esperado en función tanto de si puede ser citología o VPH. El siguiente, por favor. Entonces, ya finalizando, podemos decir que la pandemia ha impactado de forma relevante en los tres programas poblacionales y además en todo el proceso, tanto en lo que es invitaciones como participación, como detección de casos. En invitaciones, en el service ya durante este verano, para este verano ya se había puesto al día de todas las invitaciones, no así en cribado de colon y cribado de mama, donde seguramente en el año hará falta el año 2022 para situarnos tanto en participación como en detección y recoger todos los retrasos que llevamos. Los indicadores predictores desfavorables observados de forma temprana alertan de una disminución de sus beneficios y un aumento de la mortalidad a medio y largo plazo, como hemos dicho. Se han diagnosticado menos lesiones precancerosas o cánceres. Lógicamente tenemos que estudiar, pero entendemos que habrá un aumento de la mortalidad a medio y largo plazo por este retraso. Y luego las medidas de recuperación puestas en marcha han podido minimizar el impacto. Está claro que han podido minimizarlo, pero también precisamos monitorizarlos posteriormente. Finalmente, la siguiente, por favor. En cuanto a medidas adoptadas, han sido algo diferenciadas en función del tipo de cribado y fundamentalmente por el tipo de cuello de botella que, como se imaginarán, está en la mamografía en mama, en la colonoscopia en colon y en cervix algo menos en lo que es las colposcopias, ¿no? Pero se ha reanudado rápidamente la actividad en septiembre, que es cuando nos dejaron volver a reanudar la actividad, pero en cuanto que también si los protocolos de medidas de seguridad han hecho que se vieran a menos personas durante el día por estos mismos protocolos, pues estamos en estas fechas tratando de recuperar vamos a decir, la velocidad pre-COVID. Todavía no lo hemos conseguido, pero esperemos que a final de año trataremos de conseguirlo. También ha habido, como no puede ser de otra manera, una priorización en la realización de pruebas de confirmación diagnóstica. Sí podemos decir que en cuanto a lo que es el diagnóstico y el definitivo y del diagnóstico al tratamiento no hemos visto retrasos, y también hay un mantenimiento como población diana superada la edad, ya que tenemos un retraso en los dos, en mama y en cervix, en mama y en colon, en que a personas que ya se retiraban con 69 años no hemos podido hacerles la última prueba, pues estamos dejando que a estas personas, aun superando la de 69 años, la podamos hacer final de este año, primeros del que viene, para terminar con todos los cribados y con la edad que tienen. Nada más. Gracias. Primero, daros las gracias. O sea, yo creo que han sido, los objetivos se han cumplido perfectamente, lo que habéis expuesto. Entramos en el debate y en la discusión. Si hay alguien de los que nos están escuchando y quieren hacer alguna pregunta, tienen el chat en el que pueden perfectamente preguntar y yo traslado la pregunta. La primera pregunta, yo primero me cuesta trabajo el tema de tanta desigualdad. O sea, es verdad que es real y que la tenemos ahí, pero no sé por qué la desigualdad existe, la inequidad también. Y encima la COVID, en vez de ayudarnos, lo que ha hecho es aumentar todavía más esa desigualdad. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Totalmente, vamos, yo sí, Enrique. Porque ha sido además, la COVID no ha sido lo mismo en unas comunidades que en otras.
O sea, había comunidades donde ha sido una cosa tremenda, ha sido tremenda en todas, obviamente, ¿no? Pero en algunas ha sido más que en otras, con lo cual todo el tema de todos los efectos colaterales que ha habido, muchas patologías, como habéis comentado, y con el cáncer, ha sido una cosa tremenda. Hemos pegado un salto atrás importante. Hombre, yo creo que depende del nivel de atención que tenga un servicio de salud y otro, está más o menos preparado, aunque nadie está preparado para esto, o tiene mejores resortes de cara pues a esta pandemia, ¿no? No es lo mismo listas de espera que tienen unos servicios de salud, con listas de espera que tienen otros. El coste de oportunidad también influye. Hay algunos programas que contemplan algunas comunidades autónomas o algunos servicios de salud que otros no los contemplan. Es decir, son muchas las cosas. Hay una variabilidad importante entre las 17 comunidades autónomas, incluidas también las 2 ciudades Ceuta y Melilla, ¿no? Esto es obvio, y luego ha habido servicios que han retrasado más el considerar no esenciales algunos tipos de atenciones, otros lo han hecho antes en función de su ocupación de camas. Tampoco es homogénea la posibilidad de camas o la distribución de camas hospitalarias por población. Es decir, es muy variable, Enrique, muy variable. Sí. Bueno, hay una pregunta. Sí, dime. No, en nuestro caso yo no tengo datos de otras comunidades como para poder ver el impacto que ha tenido en otras comunidades o si ha sido mayor o menor. Sí deciros que en la nuestra, pues como veis, el impacto ha sido importante, aun poniendo muchas medidas para que se suavizara lo más posible. Y también decir que también dentro de nuestra comunidad, pues en función de cuál es el cuello de botella, como digo, el principal ha sido la colonoscopia. Hablo ahora para recuperar el ritmo hasta recuperar el 100%. O la mamografía, también hay organizaciones sanitarias que por la demanda o porque no solamente tienen que tratar, lógicamente, colonoscopias solo para, o sea, cribado, también las hay para diagnóstico, como mamografías estamos igual, pues pueden avanzar o no más rápido, pueden ir con menos retrasos o no respecto al impacto COVID en los cribados. Pero bueno, entiendo que son medidas de gestión las que hay que poner para que, por un lado, igualemos las organizaciones sanitarias y, por otro lado, pues vayamos todos a la vez, ¿no? Luego una pregunta. Dime, Marilu. No, yo iba a comentar que parte de o sea, escuchando al doctor Arraiza, el impacto en el País Vasco ha sido, pero yo creo que compara, o sea, que también el momento, la madurez de los programas de cribado y cómo el sistema sanitario está manejando esos programas cuando hay, o sea, el COVID era inevitable, ha pasado, pero es verdad que el tiempo de recuperación, la manera, pues simplemente los datos que ha mostrado el doctor Arraiza, quiero decir, ahí están los datos, esto sabemos que ha pasado, entonces eso es mucho más fácil a la hora de rellenar ese gap que se ha generado. Creo que las comunidades autónomas que estaban que tenían programas de cribado más maduros y más avanzados, han tenido impacto, pero también se van a recuperar antes de ese impacto. Es mi sensación, ¿no? Que el momento en el que está cada programa de cribado en cada comunidad también hace que el gap sea mayor o menor. Yo imagino que influye también la comunidad en el sentido de la población a la que tenemos que captar para el cribado. O sea, a mí me sorprende gratamente y de una enhorabuena como en Navarra, ¿no? O en Euskadi, tú me entiendes, la cosa está más controlada, pero aquí, por ejemplo, en Andalucía, que tenemos 8 millones y pico, pues la cosa es mucho más complicada. Entonces yo no sé si eso también habría que tener algunas medidas reguladoras en función también de la población a la que tenemos que atender, que a veces creo que se nos escapa. O sea, lo mismo no puede ser lo mismo en ese sentido, aunque el objetivo final deba ser exactamente idéntico. Yo creo que la población es un punto importante, pero yo creo que, no sé, tampoco es complicado eso, ¿no? Entender bien de dónde vienen las diferencias, pero viendo los datos del País Vasco, por ejemplo, independientemente de la población, piensas, bueno, pero están, ¿no? la organización en cuanto a datos, en cuanto a integración de los programas de cribado, o sea, no, yo creo que es multifactorial, vamos, que la población es un tema y que evidentemente no debe ser lo mismo instalar un programa de cribado en Madrid que en Cáceres,
o en Extremadura, pero yo creo que hay más factores, ¿no? Más factores organizativos, de estructura y de histórico y de mentalidad, ¿no? Y de foco, sobre todo también en el programa de cribado, y entender lo que realmente aporta un programa de cribado bien instaurado. Sí. Y luego yo creo que hay que tener en cuenta a las poblaciones más desfavorecidas porque acuden mucho menos a los servicios de salud, tanto al screening como a la atención. Esto está muy demostrado. Los que puede que necesiten más la atención sanitaria, no sabemos muy bien, o sí sabemos por qué razones, no acuden o no frecuentan los servicios de salud a pesar de que precisan de ellos. Y esto también puede ser otra limitación más añadida, bueno, pues a esta enfermedad, el cáncer, y a otras enfermedades, lógicamente. Hay una pregunta que nos hace Jorge Jiménez, dice, ¿por qué razón el cribado para el cáncer de cervix no ha habido proporcionalmente tanta disminución de incidencia como en otros tipos de cáncer? Sí, hay varias causas. Una de ellas es la prueba de determinación que se hace para el cervix. Es una prueba más sencilla y en nuestro caso se basa en las matronas de atención primaria, que tenemos un dispositivo importante de matronas en atención primaria a las cuales se les puede dedicar una agenda interesante todos los días para que puedan ver un número determinado de casos y hacerles la citología para luego mandar a un laboratorio único y ahí ya diagnosticar bien la citología o bien el VPH. Eso por un lado. Al haber menos cuello de botella ha sido más fácil el ir para adelante. Y segundo, el que también hemos hecho un cambio por el cual, como digo, en las cartas que se envían a las mujeres, antes se enviaba una carta invitándole y dándole ya una fecha y una hora para ver a la matrona y que le haga la citología. Con el COVID, cuando en septiembre del año pasado ya nos volvieron a dejar empezar otra vez a hacer los cribados, cambiamos la estrategia y entonces la carta va sin fecha y sin hora, de manera que la persona va con un teléfono, que la persona tiene que llamar al centro de salud o ambulatorio para pedir día y hora. Eso hace que la gestión de lo que son las agendas de las matronas ha mejorado muchísimo, porque claro, hemos visto que había un 50 y tantos % de participación respecto a las invitadas. Quiere esto decir que perdíamos un 40 y algo % de citas que ya estaban, entre comillas, apuntadas y gastadas para las matronas. Con esta nueva manera de hacer, prácticamente el 100% de las personas que tienen su cita acuden a la visita. Con eso ganamos en eficiencia y hemos podido resolver todos los retrasos que teníamos, de manera que para verano de este año ya estamos como antes, pero a costa de que ha bajado algo lo que es la participación, pues porque ya no se lo ponemos tan fácil a las mujeres porque no le ponemos el día y la hora y tienen que llamar por teléfono para conseguirlo. Y tenemos otra pregunta que dice, respecto al cáncer de pulmón y la implementación de un programa de cribado poblacional, que sabemos, dice el que pregunta, que es Bernard Gaspar, reduciría la tasa de mortalidad por esta patología e incrementaría la supervivencia de los pacientes. La pregunta concreta es, ¿qué criterios podría plantearse para implementar el screening en España e integrarse en la cartera nacional de servicios del Sistema Nacional de Salud? ¿Sí? Yo puedo comentar un poco dónde, bueno, pero además Bernard sabe dónde estamos, ¿no? Los criterios. O sea, lo que nosotros pedimos desde la ECC, y hay muchas iniciativas en este sentido, y probablemente el doctor López Vivanco puede también comentar alguna. Lo que nosotros pedimos es la realización de una serie, porque los criterios no están claros. Entonces, por eso pedimos la realización de pilotos, ¿no? Al final, para que un programa de cribado sea coste eficiente, hay que mirar muchas cosas, desde la periodicidad con la que se hacen las pruebas hasta cómo identificas a la población diana, cómo la avisas, cómo manejas luego los casos. Entonces, yo creo en nuestra posición desde la ECC es precisamente pedir la realización
realización de esos pilotos que solucionen esas dudas operativas y, por supuesto, de coste-eficiencia, que yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, que hay datos de que la realización de un escáner de bajas dosis incrementa la supervivencia claramente y detecta tumores en estadios precoces. Estoy hablando del estudio Nelson con un seguimiento de 10 años, pero es verdad que a la hora de implementarlo en un país tienes que resolver una serie de cuestiones técnicas, es decir, el programa no tiene por qué ser exactamente el mismo en todos los lugares, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde estamos. Hombre, eso sí que está demostrado, se demostró mediante un estudio que además participó la Clínica Universitaria de Navarra de diagnóstico en población de riesgo, es decir, fumadores, de diagnóstico temprano de cáncer de pulmón. Lo que pasa es que esto tiene un coste económico muy elevado. Igual si dedicamos el mismo coste o ese mismo dinero a una prevención primaria, a evitar los fumadores, educación para la salud en el hábito tabáquico, etcétera, etcétera, conseguimos más que con el programa en sí, a lo mejor. Esto me parece muy importante y esto yo creo que merece un análisis de cuál de los dos programas sería más eficiente, porque lógicamente el coste-oportunidad aquí sí que es importante. Bien. Yo no excluiría, Guillermo, yo no excluiría, o sea, quiero decir, te doy la razón en que hay que ver un poco cómo sale eso en términos de coste-efectividad, pero yo creo que la prevención primaria y la secundaria no son excluyentes. Otra cosa es que tengamos dinero solamente para una cosa o para la otra, o tengamos que medir, ¿no? Que los recursos sean limitados. Pero yo creo que los trabajos que hay en cáncer de pulmón no excluyen para nada, o sea, las iniciativas que hay precisamente para la realización de estos cribados, al contrario, es obligatorio meter el programa de deshabituación tabáquica y el compromiso en esa población de no fumar, porque claro, no vale, yo me hago el escáner y sigo fumando, ¿no? Ya sin hablar de la población general en la que también hay que trabajar. Pero yo creo que no son excluyentes las medidas de prevención primaria y secundaria. Otra cosa es que evidentemente los recursos son limitados y a veces lamentablemente hay que decirlo. Ahí es donde digo que estaba la exclusión en el tema económico, porque si tú quieres hacer un buen programa de educación para la salud, en controlar el hábito tabáquico, en deshabituación tabáquica, etcétera, etcétera, eso precisa de una inversión importante. Si quieres hacer algo más light, vas a obtener unos peores resultados. Entonces, por eso decía que a lo mejor merecía la pena, dado que no probablemente haya un coste oportunidad ahí, porque si haces una cosa no podrás hacer la otra, etcétera, pues analizar, que no digo que deba sustituir uno al otro ni el otro al uno, sino analizar cuál desde el punto de vista de beneficio para la salud es más eficiente, si el programa de prevención primaria o el programa de prevención secundaria en cáncer de pulmón. Vale, bueno, estamos en hora, hay una última pregunta, la hago y si no me decís lo contrario, cerramos. Hay una pregunta que me gustaría saber qué opinan del screening en poblaciones específicas, como es el caso de cáncer de ovario en portadores de mutación BCRA. Teresa Martín, yo no creo que esto se sale del screening, pero vamos, comentarlo si queréis. Yo por comentar, a mí se me sale desde luego de mis conocimientos, pero sí enganchar con la otra pregunta y al final está en este aspecto sería similar, hablo como gestor o como planificador más que otra cosa, ¿no? Creo que por un lado la tecnología nos va a permitir cada día el poder seleccionar y personalizar y ir a colectivos mucho más finos, entre comillas, para poder realizar muchas pruebas de diagnóstico precoz que van a tener que hacer y venir. Hablamos de la de pulmón que hemos hablado hace un momento, hablamos de esta y de muchas otras que hay y que tendremos que estudiar y ver si son realmente coste eficientes para adentrarnos en ella, pero la tecnología lo va a dar fijo. Aún así, yo me temo más de que, fijándote un poco en Europa y en los objetivos que nos pone también en estos aspectos, habla de los 3 tumores o de los 3 de los 3 cánceres que hemos tratado, el colon, el cervix y la mama, que son los que hay que dedicarse, y pienso yo que los esfuerzos deberían dirigirse más a completar la asignatura pendiente que tenemos, que no tanto en nuevas cosas, salvo que la coste-eficiencia sea muy indicativa. Vale. Yo por último, perdóname, Enrique. No. Decir que, hombre, que es un drama el cáncer de ovario,
por razones obvias, su mal pronóstico, mujeres jóvenes, etcétera, etcétera, pero que hoy en día en las mujeres que tienen alteración genética transmisible, pues los BRCA1 y 2, hombre, pues una opción es la extirpación de ovarios. ¿Es una solución buena? Bueno, es la mejor de las que disponemos. Tampoco sería buena hacer un Hertel a un cáncer de mama al comienzo del siglo pasado, pero bueno, había que hacerlo. Vale, muy bien. Bueno, pues si no hay nada más, estamos en tiempo, nos hemos pasado unos minutillos, pero yo creo que ha merecido la pena la discusión. De nuevo, salvo que me digan otra cosa, daros las gracias por las ponencias y por la discusión tan rica que ha habido, y, cómo no, a la Fundación ECO por organizar esta reunión y también a Sanofi por haberla sponsorizado. Pues nada más, muchas gracias y buenas tardes.